Bien, la clase de hoy vamos a ver lo que son un paso en el ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior habíamos hablado sobre los distintos sistemas de organización que habíamos empezado con los individuos, ya en términos ecológicos, lo llamamos autoecología, cuando hablamos en términos de individuales. Luego pasamos a las poblaciones, ¿se acuerdan que ahora vamos a hacer una revisión de las poblaciones naturales? Y ahora vamos a otra etapa en el estado de organización, que son las comunidades biológicas. En definitiva, como ustedes ven ahí en esos pequeños, las figuras que ven abajo, las fotografías, cuando hablamos de una comunidad biológica estamos hablando de una asociación de poblaciones de distintas especies y que interaccionan entre sí. Eso es el concepto básico de comunidad biológica. Vamos a repasar algunos aspectos que habíamos visto en la clase anterior sobre lo que es la ecología. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que ecología viene de un término griego que oikos significa casa, y en términos científicos es el estudio y análisis del vínculo entre los seres vivos y su entorno, entendido como una combinación de los factores abióticos y los factores bióticos. Cuando hablamos de factores bióticos y abióticos también nos vamos acercando al concepto de ecosistema, que después lo van a ver más adelante. En definitiva es una ciencia, o sea que tiene postulados científicos, tiene una metodología de estudio y está formado por un conjunto de hipótesis y teorías que están puestas a pruebas o constatación permanente. Y se sostiene por medio de unas pruebas empíricas, posee un método de estudio y una capacidad predictiva. O sea, la ecología puede, como ciencia, en un determinado escenario, con determinadas condiciones, predecir lo que puede pasar cuando se combinan determinados factores. Eso es lo que uno espera siempre de la ciencia. Bueno, lo que yo les comentaba, que oikology es un concepto que data de fines de la década de 1860, en el siglo XIX, y fue enunciado por el biólogo y filósofo Ernest Haeckel. Está compuesta por dos vocablos griegos, oikos, que significa casa, residencia u hogar, y logos, término que se entiende como estudio. O sea que sería, en definitiva, el estudio de los hogares, el estudio de nuestra casa. Eso lo vimos ya cuando hablamos de poblaciones. También vimos lo que son los distintos niveles de organización. En el ámbito de la ecología tenemos que los niveles de organización van desde el nivel individuo, o sea, de organismo, poblaciones, comunidades, que es donde nos vamos a centrar ahora, ecosistemas y biosfera. Y cada uno de ellos tienen propiedades emergentes que los diferencian de los anteriores. En el término de la comunidad, son grupos de poblaciones de distintas especies que coexisten o cohabitan en un tiempo y espacio común. Entonces, nuestras clases hoy se va a dedicar a esto, a las comunidades. Una comunidad biológica, en su definición, es el conjunto de poblaciones de distintas especies que habitan un ambiente común e interaccionan unas con otras y con el ambiente. Las condiciones ambientales y la fuerza de las interacciones determinan cuáles y cuántas especies conviven en un lugar. O sea, la oferta de recursos, la competencia que haya por esos recursos entre especies. También hay competencia intraespecífica, ustedes lo saben, pero entre especies significa que es interespecífica. Si el nivel de productividad que tengan estas comunidades, o sea, cuánto pueden ofrecer, si ese ofrecimiento de recursos es parejo a lo largo de todo el año, o si hay variaciones, si esas variaciones son muy abruptas o si son más bien moderadas. Todo eso va a determinar cómo va a ser la comunidad, cuán rica va a ser en especies y cuán diversa va a ser. Y estos conceptos vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo diferenciamos una población de una comunidad? Una población, recuerden que son todos un conjunto de individuos de la misma especie que cohabitan en un mismo ambiente, en un mismo tiempo, o sea, coinciden en el espacio-tiempo. En cambio, una comunidad son un conjunto de distintas poblaciones, por lo tanto de distintas especies, que cohabitan y que interaccionan entre sí, también compartiendo un ambiente y un tiempo. Una población natural tiene una dinámica y estructura, individuos de la misma especie que coinciden en el espacio y tiempo tienen variaciones en ese espacio y tiempo, que se acuerdan que vimos en la clase anterior que tienen que ver con la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Esto quiere decir, por ejemplo, que habíamos visto dos modelos, un modelo que era el modelo exponencial, en el cual no hay un límite de la cantidad de individuos que puede sostener el ambiente, y por otro lado tenemos un modelo logístico o sigmoideo, tiene esa formita de S, que es el que está hacia la derecha, de color azul, en el cual se impone
un límite a la cantidad de individuos que puede sostener el ambiente, que va a estar determinada por la cantidad de recursos, pero que su unidad es número de individuos, ¿no es cierto? Que es K. Luego tenemos también que en las poblaciones naturales nosotros podemos determinar 3 tipos de patrones de supervivencia, ¿no? Un tipo 1, que es el que involucra, por ejemplo, a los mamíferos, como nosotros, en los cuales la supervivencia promedio, o sea, la edad media de vida se extiende hacia las edades más adultas, mayores. Vamos hacia el otro extremo, el tipo 3, en los cuales los sobrevivientes se concentran en las etapas más jóvenes, o sea que van a morir más en las etapas cuando son más jóvenes, o sea, cuando en muy poco tiempo del ciclo de vida mueren la mayor cantidad de individuos. Y luego tenemos otra que es la tipo 2, en la cual la supervivencia o la mortalidad es más o menos pareja a lo largo del tiempo. Luego se acuerdan que habíamos visto lo que eran estructuras por edades, que es la distribución de los individuos de una población en su género, y en caso de ser monoico, en caso de tener dos géneros, y por ejemplo, en este caso hablamos de una población humana de hombres y mujeres, y también en la edad en la cual están repartida la población en un momento dado del tiempo. Y luego hemos visto los que eran los patrones de distribución, la dispersión uniforme, dispersión aleatoria y dispersión o distribución agrupada, que también tiene que ver con los niveles de recursos. Entonces, esto es poblaciones, ¿no es cierto? Para hacer una especie de repaso de poblaciones. Ahora vamos a trasladar a las comunidades biológicas, que como habíamos dicho es un conjunto de poblaciones que interaccionan entre sí. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar, o sea, cómo podemos definir una determinada comunidad biológica? Bueno, una primera pregunta que nos podemos hacer es cuántas especies lo componen, y eso estaríamos contestándolo con la cantidad de especies que yo puedo contar, o sea, la riqueza de especies. La riqueza de especies es el número, no, la cantidad de especies distintas presentes en un área determinada. Generalmente, eso va a estar determinado por el ambiente, son ambientes muy restrictivos, muy severos, como en el caso de la imagen de la izquierda, por ejemplo, ahí tenemos un ambiente salitroso, son solo aquellas especies que pueden soportar esas condiciones ambientales. Vamos a ver que en este caso son muy pocas especies, son las que pueden vivir en esos rangos extremos de salinidad. En cambio, si vamos a un ambiente que es más benévolo, que hay humedad, fertilidad, temperaturas parejas a lo largo de todo el año, un periodo de humedad prolongado, bueno, podemos irnos a un lugar con mayor vegetación y mayor riqueza de animales asociadas con esa vegetación. Por ejemplo, la imagen de la derecha, que es un lugar selvático, ¿no es cierto? O por lo menos con vegetación abundante. Entonces ahí probablemente la riqueza de especies, como no hay limitantes, o sea, la limitante que sería en este caso la competencia, más que la restricción ambiental, va a ser mayor. Entonces, ¿cómo contestamos la pregunta cuántas especies la componen? Contando la cantidad de especies que podemos encontrar en esos ambientes. No, por supuesto que nadie pretendería que uno pudiese contar todas las especies presentes en un ambiente, generalmente se hacen muestreos, pero un muestreo que esté bien hecho nos va a dar una idea muy aproximada de cuál es la especie de un determinado ambiente. Ahora tenemos, ¿qué es la diversidad específica? Bueno, tiene que ver con la riqueza de especies, tiene que ver con el número de especies que compone una comunidad, pero también tiene que ver el peso, o sea, cuánto está representada esa especie en esa comunidad. Si nosotros nos tomamos el trabajo, por ejemplo, entre estas dos imágenes de contar el número de especies que tenemos, a ver, les dejo ahí un par de minutos para que cuenten la cantidad de especies. Me voy a callar un ratito y ustedes cuentan la cantidad de especies que hay en las dos figuras. A ver. Bueno, ¿cuántas contaron? Si contaron 8, está bien, ¿no es cierto? Contaron 8 especies en ambos cuadritos. Pero fíjense que en el cuadrito de la izquierda, ¿qué es lo que más abunda? Parece más lleno, ¿no? Está más lleno. Pero está más lleno de una especie, que en este caso son hormigas. En cambio, si vamos al cuadrito a la derecha, la representación de las distintas especies es un poco más pareja, ¿no es cierto?
Realmente lo más abundante que hay son 2 por especie. Por ejemplo, hay 2 libélulas y 2 luciérnagas. En cambio, en el otro, de las otras especies hay solamente una y lo que más abundan son hormigas. Esto quiere decir de que la diversidad específica va a estar determinada por la equitatividad, o sea, cuán parejo o cuán equitativo sea el reparto de riquezas de especies, la abundancia de la riqueza de especies de cada una de las especies en la comunidad. En este caso, si yo tengo que pesar cuáles son más abundantes en la comunidad de la izquierda, las más abundantes, las que más van a pesar son las hormigas. Entonces, es más probable que si yo recorro esa comunidad me vaya a encontrar más hormigas que cualquiera de los otros insectos que están presentes. En cambio, si yo voy a la comunidad de la derecha, voy a encontrar hormigas, sí, pero en la misma proporción o muy parejo que el resto de las especies. Entonces, quiere decir que la comunidad de la derecha es más diversa porque voy a encontrarme cosas distintas con mayor frecuencia que la comunidad de la izquierda, con la frecuencia de encuentros se la va a llevar las hormigas y no el resto de las especies. Entonces, la diversidad se calcula por medio de índices, ¿no? Que relacionan la cantidad de especies que hay en una comunidad con la abundancia relativa de cada una de las especies. Hay muchos índices, hay uno que les voy a mencionar, que es el índice de Shannon, que es la sumatoria del número de organismos de una determinada especie, por ejemplo, la especie Y, sobre el número total de organismos de todas las especies presentes, elevado al cuadrado. Entonces yo ahí voy a pesar cuánto tiene de cada una de las especies en el total de especies que están presentes, en el total de los organismos que están presentes. Eso nos da una idea de lo que es la equitatividad, que es el grado de igualdad de la distribución de la abundancia de las especies. Equitatividad máxima quiere decir que todas las especies están de la misma manera representadas o tienen el mismo peso o abundancia en la comunidad, ¿cierto? Entonces tenemos que equitatividad es 1 menos la diversidad sobre 1 menos la diversidad máxima, en que la diversidad máxima es que haya la misma cantidad de representantes o la misma cantidad de organismos por cada una de las especies. Ya tenemos un cuadrito en el cual vemos que en ese gráfico hay un rango de abundancia, o sea, de las distintas especies, y por el otro lado la abundancia relativa por especie. Entonces vemos que la comunidad naranja acumula muy pocas especies la mayor cantidad de abundancia. En cambio, la comunidad marrón, vamos a ver que está más o menos distribuido, o sea, hay algunas que son abundantes, pero después el resto de las especies tiene una abundancia relativa no demasiado alejada de la más abundante. Luego, otras de las maneras que podemos caracterizar las comunidades es a partir de las interacciones biológicas. Una de ellas es la simbiosis. Son las relaciones que se establecen entre 2 o más organismos de distintas especies y como resultado de esta los individuos pueden verse beneficiados, o sea, los 2 individuos que interaccionan se benefician, que llaman que es una relación positiva-positiva, perjudicados, que eso se llama una relación positiva-negativa, o no afectados, positivo, nulo, cero o neutro, dependiendo del contexto en que ocurran. La mayoría de las interacciones que mantienen las especies se originan a partir de la necesidad de obtener recursos y son resultado de procesos coevolutivos. Ahora podemos hablar de evolución ustedes porque ya tuvieron unas clases sobre evolución en las cuales la interacción puede haber empezado de una manera, por ejemplo, de predación, luego pasó a un estado de parasitismo y después termina siendo otro tipo de relación más benévola, como un mutualismo o una simbiosis. Ahí vemos 2 imágenes, la simbiosis típica, en las cuales 2 se benefician en los servicios de polinización, los polinizadores, en los cuales el polinizador se alimenta y las plantas ofrecen, además del néctar para que se alimente el polinizador, el polen que va a llevar a otra planta y entonces va a haber entrecruzamiento, variabilidad genética y eso le va a dar éxito reproductivo. Y luego tenemos en la imagen de la derecha algo que, bueno, sabemos que se benefician también ambos, uno porque lo desparasita al otro, en este caso al búfalo, esa garcita que vemos ahí, y la garcita se alimenta. Luego tenemos otros que son los de competencia, en los cuales las relaciones, las interacciones son negativas para los 2, o sea, tienen un recurso, ese recurso es escaso y compiten por él. Entonces la interacción que se produce cuando los individuos, que pueden ser de la misma o de distinta especie, se disputan los mismos recursos y estos son escasos, ¿no? Si fueran abundantes no habría competencia. Estos recursos pueden ser alimentos, nutrientes, luz, agua o espacio. Pueden ser agotados por su uso o limitados por interferencia.
El conjunto de requerimientos y condiciones ambientales definen el nicho ecológico de una especie. La manera en que los organismos se relacionan con los componentes bióticos y abióticos del sistema tiene mucho que ver con eso. Y tenemos un nicho fundamental o precompetitivo, en el cual es en ausencia de competencia, y un nicho real o postcompetitivo, en el cual está presente la competencia. Generalmente el nicho fundamental o precompetitivo es mayor o igual al nicho real o postcompetitivo. El nicho real nunca puede ser mayor que el fundamental o precompetitivo, porque eso es todo lo que puede ocupar en su rango de tolerancia una especie. Si hay competencia, solo en el mejor de los casos ocuparía lo mismo. Que eso que tampoco ocurre. Y ahí tenemos unos balanus, los que llaman también diente de perro, que son los que viven en ambientes en los cuales están entre la baja mar y la alta mar. Y ahí tenemos a Stamalus, que es una de las especies que puede, en toda la columna de agua, puede vivir, ¿no? En ausencia de competencia. O sea, cuando no está Balanus presente, que es otro de estos bichos emparentados, es también un crustáceo que se fija, también dicen diente de perro, y se fijan, si ustedes han ido a Montermoso o a Pehuencolos, seguramente lo han visto, sobre las rocas, o los pilotes de, ya no sé si están todavía, de los muelles, ahí están fijos. También se fijan, algunos Balanus se fijan también en las escolleras, a las embarcaciones y también a las ballenas. En este caso son dos especies. Una es cuando está ausente la competencia, ocupa todo en la columna de agua. La otra ocupa, por ejemplo, restringe a Stamalus cuando aparece Balanus, y Balanus le deja nada más que la parte superior y ocupa, es un poco más eficiente en términos competitivos, entonces va a ir desplazando a Stamalus de la columna de agua de donde se encuentra fijada esta especie. Entonces ven que el nicho postcompetitivo de Stamalus se reduce a la zona de marea alta, o sea, lo que dejaría la marea baja, que no ocurre cuando está en ausencia de competencia. Luego entonces tenemos lo que llamamos el principio de exclusión competitiva, cuando dos especies no pueden coexistir porque compiten por el mismo recurso, o sea que la relación es inestable, entonces no hay una manera estable, se ocupan exactamente el mismo nicho, y el nicho es el conjunto de condiciones o de rangos ambientales y el papel que cumple o la función que cumple ese organismo o esa especie en la comunidad. Si compiten por los recursos idénticos y estos son limitantes, hablamos de que hay una exclusión de una de las dos especies, de una de las dos poblaciones. Quiere decir que una de ellas va a verse desplazada por otra. En este caso tenemos un ensayo que se hizo con Paramecium, que a ustedes ya les suenan porque son protozoarios. Tenemos a Paramecium aurelia y Paramecium caudatum. Cuando está solo, Paramecium aurelia es muy abundante, o sea, hay un gran número de células en crecimiento en 15 días, ocupa casi todo el ambiente. En cambio, caudatum ocurre lo mismo en ausencia, pero si yo pongo en el mismo ambiente a caudatum con aurelia, lo que ocurre es que aurelia gana. ¿Sí? Aurelia gana y caudatum se reduce y desaparece. Quiere decir que competitivamente caudatum es mucho menos eficiente que aurelia y hay un desplazamiento. Se cumple el principio de exclusión competitiva, lo excluye, lo elimina del sistema. Ahora, esto no es siempre así. Lo que ocurre es que cuando la exclusión competitiva puede evitarse, si las especies en competencia usan el recurso o el nicho de manera diferente. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que se llama partición del nicho. No van a explotar el recurso en el mismo momento ni en el mismo tiempo. Y ni en el mismo lugar, ni en el mismo espacio. Ocupan área distinta de hábitat, se alimentan a otra hora del día. El resultado es que especies similares usan recursos, pero estos no se superponen y por lo tanto tienen nichos distintos. Pareciera que que están superpuestos, pero en realidad han partido el nicho y, por ejemplo, en este caso son unas lagartijas anolis que viven en Australia y en los bosques de Australia. Y claramente algunas están desplazadas a las áreas que están un poco más soleadas y que son más secas, y otras las áreas más húmedas. Algunas de estas especies viven en mayor altura, otras en menor altura, unos viven en árboles, otros en arbustos, y en realidad entonces se partieron
los recursos, repartieron los recursos de los bosques xerófilos de Australia. Luego tenemos lo que se llama la competencia interespecífica, que puede ser de dos maneras, una competencia por explotación o una competencia por interferencia. Competencia por explotación es que una de las especies que están en competencia consume más eficientemente un recurso y por ello reduce su disponibilidad para el resto de las especies. Es muy eficiente, explota el recurso y deja muy poco para los demás, entonces se vuelve dominante en el ambiente. Y por interferencia es cuando de alguna manera impide de manera activa la obtención del recurso por otro. Dice, una especie interfiere directamente en la obtención del alimento, la supervivencia o la reproducción de un miembro de otra especie por medio de actos de agresión o de otro tipo, o cuando directamente impide el acercamiento a esa parte del hábitat donde se encuentra el recurso. Entonces, son esas dos maneras, competencia por explotación, soy más eficiente utilizando el recurso, o directamente impido que la otra población y los otros organismos puedan acercarse o puedan explotar el recurso. Otra de las relaciones en las comunidades son las de depredación, el que uno se ve beneficiado y el otro perjudicado, es el consumo de un animal o un vegetal por otro animal. En la depredación hay un individuo perjudicado, que es la presa, y otro es el beneficiario, que es el predador. La relación es típica de transferencia de materia y energía, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, a los ositos koalas comiendo, pobrecitos que están tratando de recuperar sus poblaciones por los grandes incendios en Australia, comiéndose eucaliptus, y a un martín pescador que encontró su presa. Uno tenemos un herbívoro, un consumidor primario, y en el otro caso un consumidor secundario. Bueno, ¿y qué pasa con la relación entre predador-presa? Los predadores controlan el número de individuos que componen la especie presa, como las presas controlan el número de individuos que componen la especie predadora. Esto lo habíamos hablado anteriormente también. Por ejemplo, en caso tenemos poblaciones de conejos que están en verde y de zorros que están en rojo. Entonces, fíjense que cuando aumenta mucho la cantidad de conejos, en el tiempo, levemente corrido, aumenta mucho la población de zorros. Luego, como hay muchos zorros que cazan conejos, disminuye la población de conejos. Hay otros factores que pueden estar interactuando, pero vamos a hablar nada más de la relación predador-presa. Y entonces, como hay menos presas, disminuye la población de zorros. Entonces, como hay menos depredadores, aumenta la población de conejos. Y como aumenta la cantidad de presas, aumenta la población de depredadores. Y entonces son esas oscilaciones como ondas que vemos a lo largo del tiempo, en las cuales hay una correlación entre las poblaciones de presa-predador. Luego tenemos otro de las relaciones que pueden encontrarse en las comunidades, que es el parasitismo, que una se ve beneficiada y otra perjudicada, y difiere de la depredación en que los parásitos son más chicos que sus hospedadores, siempre, pueden vivir dentro, pueden llamarse endoparásitos, o sobre los cuerpos de sus hospedadores, se llaman ectoparásitos, pero en general sin matarlos y cumpliendo parte o la totalidad de su ciclo de vida en el hospedador. O sea, necesitan del hospedador para cumplir su ciclo de vida. Y ahí tenemos un endoparásito, en el caso son parásitos del tracto digestivo, y ectoparásitos en el caso son las pulguitas o los piojitos que pueden tener los animales, ¿no? Los animales de sangre caliente. Otras relaciones simbióticas, tenemos amensalismo, en cual uno se ve perjudicado y otro neutro. La otra especie es la interacción biológica que se produce cuando un organismo se ve perjudicado en relación a otro y no experimenta alteración. Por ejemplo, en el caso del amensalismo, el que se ve perjudicado, por ejemplo, es el sotobosque, o sea, la que se encuentra por debajo de los árboles, porque tenemos ahí que interfiere con el sombreado o algún material o elemento que elimina, por ejemplo la hojarasca, que elimina los árboles, impide el crecimiento del sotobosque. Comensalismo, que uno se ve beneficiado y el otro es neutro, es la interacción donde un organismo es beneficiado y otro no experimenta ninguna alteración. Por ejemplo, el clavel del aire. Claveles del aire, hasta donde se tiene estudiado, aunque hay algunas discusiones al respecto, lo que ocurre es que son autónomos, no son parásitos, entonces nosotros vemos claveles del aire que se encuentren sobre los árboles, no los afectaría directamente, o por lo menos no consumirían simultáneamente los mismos recursos que en términos competitivos que la planta que los sostiene. Y el mutualismo, en que ambos organismos se ven beneficiarios, en la interacción donde se benefician ambos organismos interactuantes, la típica, por ejemplo, la polinización. En el caso pueden ser a través de
insectos o de mamíferos, por ejemplo los murciélagos, que polinizan algunas especies, por ejemplo algunos cactus, flores de cactus, o por ejemplo también los picaflores. ¿Puede haber cambios en las comunidades biológicas? Sí, puede haber cambios y estos están dados generalmente por disturbios. Un disturbio es un evento relativamente discreto en el tiempo que altera la estructura y o composición de los ecosistemas, comunidades o poblaciones, modifica la abundancia de los recursos, la disponibilidad de sustratos y el ambiente físico. Entonces, siempre consideramos que un disturbio, por ejemplo una sequía o un incendio, es un cambio abrupto, breve y de gran magnitud. Y modifica la composición, o sea, el número y la cantidad de especies y el tipo de especies presente y la estructura, por lo tanto, de las comunidades. Los regímenes de disturbios podemos determinarlos a través de la clase de disturbios, si es natural o antrópico, o sea, si es un evento natural, o si interviene el hombre, ya sea de manera accidental o voluntaria, en su aparición. Las características espaciales, o sea, cuánto abarca ese disturbio, la forma, la distribución espacial, o sea, si es continuo o si es discontinuo. Las características temporales, si dura mucho, si es frecuente o no, si es periódico, tiene cierta periodicidad que se puede predecir. La magnitud, si es intenso, si es severo. La especificidad, si afecta a alguna especie o clase de edad en particular o algún estado sucesional determinado de la comunidad. Y si hay interacciones entre los disturbios, por ejemplo, una sequía con un incendio. ¿Cómo responden las comunidades biológicas a los disturbios? Bueno, las comunidades biológicas tienen algunas propiedades, por ejemplo, de resistencia, resiliencia y elasticidad que le permiten retornar al estado anterior una vez que ha ocurrido un disturbio. Cuando una comunidad es muy resistente, generalmente logra resistir el disturbio, o sea, permanecer sin cambios, soportarlo sin cambios, en su composición y estructura, a pesar de la ocurrencia del disturbio. Resiliencia es que aunque haya habido un cambio, el sistema, o sea, la comunidad puede retornar al estado inicial, al estado de referencia. Y luego elasticidad se llama cuán rápido, como un elástico, cuán rápido regresa a ese estado inicial. Ahí vemos, por ejemplo, un bosque de pinos que se incendió, los árboles adultos murieron, pero los renovales están abajo y están viniendo muy simplemente. También hay cambios temporales en las comunidades biológicas, llaman a ese proceso de sucesión, que es la formación. Tenemos dos tipos de sucesiones, que es la sucesión primaria, que ocurre cuando no hay en el área comunidades, es la que se supone que ha originado la existencia de la vida en la Tierra, ¿no? Desde la Tierra ancestral, la formación del planeta, hasta la actualidad. Y ocurre cuando no hay en el área comunidades preexistentes, por ejemplo, ahora lo podemos ver en islas recientes o rocas volcánicas o lagos formados por el retiro de glaciares, en los cuales no hay nada previo que condicione la formación de la comunidad. Se forma de cero. En cambio, tenemos también sucesiones secundarias que son más fáciles de ver, que son procesos que se inician luego de haber ocurrido un disturbio dejando algo de la comunidad remanente o zonas vecinas que aportan. Por ejemplo, ocurre un incendio o un deslave, o sea, hay una luz de tierra, entonces se cubre el suelo con la vegetación que estaba existente, pero quedan semillas o provienen propágulos, semillas, animales, esporas, quistes de otros lados vecinos, entonces el área se va a recuperar de una manera parecida a como estaba en términos anteriores, en términos precedentes. Y después está la discusión si realmente las comunidades existen. Hay dos modelos, uno se llama el modelo clásico que llaman de Clemens, y ese modelo en los cuales uno puede identificar comunidades como unidades discretas en el tiempo y en el espacio. Podemos decir, esta es la comunidad de un bosque de pinos, esta es una comunidad de pastizal, y hay como un límite bien definido en la configuración de especies de una comunidad y la otra. Y luego hay otro un poco más moderno, el cual dice, no, en realidad Gleason nos dice, no hay esos límites tan acotados en el espacio y tiempo, tan delimitados, sino que hay como un continuo de especies en los cuales lo que cambia es la abundancia relativa de esas especies a lo largo del espacio o a lo largo del tiempo. Y entonces siempre no es que vamos a ver, si nosotros vamos por una zona desértica, va a haber una determinada asociación de especies, pero si nosotros vamos avanzando hacia una zona que no es tan desértica, si es semiárida, vamos a ver las mismas especies, pero van a cambiar en abundancia hasta que aparecen más abundancia otras especies distintas a las anteriores. Eso es lo que nos está diciendo
en definitiva, Gleason. Bueno, y esta es la clase de comunidades y espero que la hayan disfrutado y les guste tanto las comunidades como me gustan.